llegó y se fue. Entonces, vamos a empezar con el concepto de qué es genética. Ya, para que ustedes sepan, la genética es una de las tantas ramas de la ciencia que se encarga de estudiar los genes y cómo estos genes son heredados a través de las generaciones. Obviamente estos genes no solamente se estudian los del ser humano, sino que yo también, por ejemplo, puedo estudiar los genes de un cultivo de moscas, por ejemplo, o como o de, por ejemplo, como si yo cruzo a mi perro con tal raza, cómo me va a dar los hijos de esa cruza, por ejemplo. Inclusive, cuando yo trato como de hacer cruce entre flores, yo puedo intervenir ahí para que me dé flores así como con el color determinado que yo quiera. ¿Ya? Pero para eso, obviamente, la persona tiene que saber los conceptos básicos de genética. Entonces, básicamente, eso es genética. Es una de las ramas de la ciencia que se encarga de estudiar los genes de los seres vivos y cómo estos se van heredando a través de las distintas generaciones. Y todos sabemos obviamente que estos genes se encuentran en el ADN. ¿Ya? Recordemos que el ADN es una molécula ya bastante grande que en su composición está hecha de nucleótidos, como vimos en la clase anterior. Estos nucleótidos, recordemos que tienen sus bases nitrogenadas, que en el caso del ADN eran cuatro, que era adenina, guanina, citosina y timina. ¿Ya? Recordemos que había una quinta base nitrogenada que se llama uracilo, pero esa no está presente en el ADN, solamente estaba presente en el ARN. ¿Ya? Acuérdense de eso. Y eh, según cómo están posicionadas estas bases nitrogenadas, em, el ADN se va modificando. Por ejemplo, si yo en mi cadena de ADN está escrito en el orden, por ejemplo, está la A de adenina, la C de citosina y la G de guanina. ¿Ya? Está A, C, G. Entonces, ese orden me va a codificar para un tipo de proteína. ¿Ya? Pero a lo mejor otra persona no tiene esa composición, es decir, no tiene la A, la C y la G después, sino que por el contrario, por ejemplo, tienen la C primero, después tienen la G y después tienen la C. ¿Ya? Es decir, el orden de las letras es diferente en dos personas. Y que sea diferente en dos personas quiere decir que automáticamente esas dos personas puede que tengan características diferentes. Por ejemplo, la que tiene el primer ejemplo, a lo mejor tiene la piel morena, ¿ya? O la que tiene el segundo ejemplo tiene la piel blanca, ¿ya? O a lo mejor uno tiene los ojos más rasgados que otro, o otro tiene, no sé, ojos de distinto color. Entonces, a lo que quiero que ustedes entiendan es que según la disposición de estos nucleótidos, que los podemos visualizar viendo las bases nitrogenadas, viendo las letras de las bases nitrogenadas, según cómo esté dispuesto a estas bases, eh, una persona va a ser de tal manera o va a ser de una manera diferente. Por eso, lo más probable es que el hijo tenga rasgos de los padres, ¿ya? Porque está heredando el ADN de los padres, por ende tiene una composición similar. Que obviamente a veces se da los casos de que los hijos no son tan parecidos. Pero lo más probable es que sí tengan distintos rasgos. Y no solamente la parte física, sino que también la parte de la actitud y la parte mental. Ya, típico que dicen como, tú igual de temperamental que tu padre. ¿Ya? Entonces, eso también tiene como algo heredado genéticamente, que obviamente también hay una parte ambiental que puede modificar esto. Es decir, yo heredo los genes, yo heredo todos los genes bueno, los genes que me entregan mis padres, pero estos genes se pueden ir modificando, por así decirlo, o se pueden, lo que yo expreso se puede ir cambiando según el ambiente. ¿Ya? Y con el ambiente no me refiero solamente al medio ambiente, sino que me refiero a todo lo que sea externo a mi ADN. ¿Ya? Em, por ejemplo, ahí se da como la típica pregunta, ¿uno nace así como siendo malo o se vuelve malo por el ambiente? Entonces uno puede decir, no, es que uno se vuelve malo por lo que tiene que vivir, por donde nace. Y uno dice, no, pero es que los psicópatas nacen con esos genes. Sí, pero también no todos los psicópatas son asesinos. Hay psicópatas que también son, que no son asesinos, que sí pueden estar insertos en la sociedad. Entonces ahí se da como, ¿es todos los genes, todo tiene que ver con los genes, o todo se ha influenciado por el ambiente, o es 50 y 50? Entonces ahí está como la pregunta que siempre se hacen los genetistas. Y como pueden ver ahí, ahí están los genes. Ya si ven la imagen, este sería un fragmento de ADN, y un ADN está compuesto por distintos genes.
Ya, por ejemplo, ese fragmento que ahí quitaron, que dibujaron aparte, posee tres genes, pero obviamente esto es solamente un fragmento de ADN. Recuerden que el ADN es mucho más grande y tiene muchos más genes. Normalmente uno dice, no, yo tengo el gen, por ejemplo, de los ojos celestes, por ejemplo. Y tú tienes el gen de los ojos, no sé, café claro, por ejemplo. En realidad, no es que un gen sea el que dictamine si vas a tener los ojos de un color u otro, o el pelo ondulado o el pelo liso, sino que en realidad son un grupo de genes. ¿Ya? Es un grupo de genes los que dictaminan tu color de ojos. Por eso se da el caso, por ejemplo, que algunos tienen como los ojos celestes, pero con un poquito de café, por ejemplo. O se da como el caso súper extraño de que los ojos de la persona son de distinto color. ¿Ya? Eso se ve mucho en los perros. No sé si se han fijado en algunos perros callejeros, como que algunos tienen como un ojo celeste y otros tienen como un ojo verde. Eso también puede pasar en las personas, pero como es bastante raro. Entonces, para efectos prácticos, cuando uno enseña esto, dice, no, este gen es para este color de ojos, este otro gen es para este otro color de ojos. Pero para efectos como más realistas, ustedes tienen que saber de que son un grupo de genes, no solamente uno, ya, porque son muchos genes los que tenemos. Y recordemos que estos genes eh, están en el ADN, pero al momento de traspasarlos a, a lo que sería nuestra descendencia, se tienen que ordenar. Ya cuando, bueno, ustedes saben que cuando ocurre la mitosis y la meiosis, que son un proceso por el cual se dividen las células, ya sean sexuales o no sexuales, eh, el ADN se compacta, ya se tiene que ordenar y ese ordenamiento nosotros lo conocemos como cromosomas, ya. Estos cromosomas, la cantidad de cromosomas depende de, obviamente, la especie. Algunas especies tienen más cromosomas, otras especies tienen menos cromosomas. En el caso de los seres humanos, tenemos 23 par de cromosomas, ¿ya? 22 autosómicos y un par sexual, que obviamente da un total de 46 cromosomas en total. Ya de estos 46 cromosomas, 44 son autosómicos y solamente 2 son sexuales, ya que sería en el caso de las chicas sería XX y en el caso del género perdón, del sexo masculino sería XY. ¿Ya? Entonces, esto es como siempre una pregunta como de PSU, pregunta de prueba. Tú siempre le vas a preguntar cuántos pares de cromosomas tenemos. En el caso de la respuesta sería 23 pares. Pero la pregunta le puede cambiar y puede decir, en vez de cuántos pares tenemos, puede decir cuántos cromosomas tenemos en total. Que en total no tenemos 23, sino que en total tenemos 46. ¿Ya? Entonces ahí como que la pregunta va a tratar como de tratar de pillarlos. Por ejemplo, a lo mejor va a decir, ¿cuántos cromosomas autosómicos tenemos? Entonces ya no sería 46, sino que sería 44. Porque recordemos que hay dos que son sexuales. ¿Ya? Entonces ahí como que la pregunta va a tratar como de pillarlo para que se equivoque. Y como les decía, no todas las especies tenemos la misma cantidad de cromosomas. Y no porque uno tenga más cromosomas quiere decir que es mejor. ¿Ya? Por ejemplo, el gato tiene 38 cromosomas, el trigo tiene 42. Ya, el trigo tiene más cromosomas que un gato y sabemos que un gato puede llegar a ser más complejo en su estructura fisiológica, ya porque tiene cerebro, porque es capaz de tener instintos, por ejemplo, es capaz de reproducirse de manera sexual. Y por ejemplo, el ser humano tiene 46 cromosomas y este pez que tenemos acá, la carpa dorada, tiene 94. Ya, y sabemos obviamente que un ser humano tiene una estructura mucho más compleja que una carpa dorada, partiendo por su sistema nervioso. Y el sistema nervioso del ser humano es mucho más complejo que el de un pez. Entonces, eso no quiere decir que entre más cromosomas quiere decir que sea mejor, sino que, por ejemplo, si hay un ser humano que tiene 46 cromosomas y otro que tiene 47, no quiere decir que tenga 47 es mejor, sino por el contrario, que tiene 47, al tener ese cromosoma extra, automáticamente va a presentar algún síndrome, algún tipo de problema. Ya, incluso estos síndromes pueden hasta ser mortales, ya, en el sentido de que pueden nacer muertos el ser humano con cromosoma extra, o puede presentar una esperanza de vida mucho menor. Lo mismo pasa si tienes cromosomas menos, es decir, una persona que tiene 45 cromosomas va a tener problemas, porque la genética es tan como tan precisa que al tener un gen o extra o un gen menos, ya no hablar de cromosomas, sino que genes, que es mucho menor, algo mucho más específico,
al tener un gen menos o un gen más, ya te puede presentar problemas. Y esto nos lleva a dos términos, el término genotipo y fenotipo, que esto va de la mano con lo que expliqué al principio di el ejemplo de la persona de que si la persona nace siendo mala, en el caso de una persona mala obviamente, o se vuelve mala. O en el caso, por ejemplo, una persona nace siendo mala y se vuelve buena porque la sociedad lo educó para eso. O es 50-50 o depende uno del otro. Entonces, esto nos lleva a estos términos que se llaman genotipo y fenotipo. ¿Ya? Que estos términos le van a sonar porque lo más probable es que cuando vieron esto en segundo medio se los mencionaron muchas veces. ¿Qué es el genotipo y qué es el fenotipo? El genotipo corresponde a todo el conjunto de genes que posee la persona. Es decir, todos los genes que están en los 46 cromosomas que posee cada célula en su núcleo. ¿Ya? De las millones de células que tenemos. Todos los genes de una persona, entonces los conocemos como genotipo. Es decir, eh, si una persona es de color de piel más blanca, de piel más clarita, eso está escrito en su genotipo. Ya, si la persona por el contrario no se tiene una piel más morena, eso también está escrito en su genotipo. Si la persona es alta, si la persona es baja, si la persona tiene el pelo liso, si tiene el pelo negro, todo eso sale escrito en los genotipos, en el genotipo, perdón. ¿Ya? En cambio, el fenotipo toma todo ese genotipo, ¿ya? El fenotipo toma entonces, a lo anterior, toma el genotipo y lo modifica por el ambiente. Es decir, una persona que en su genotipo dice que su piel es blanca, a lo mejor puede ir a la playa y se puede tostar, se puede volver morena, porque se quemó. ¿Ya? Entonces, genotípicamente, esa persona tiene piel blanca, pero fenotípicamente yo la veo morena. ¿Ya? Entonces, el genotipo entonces es lo que está en tus genes. ¿Ya? Son todos tus genes. Pero el fenotipo son estos mismos genes modificados por el ambiente. ¿Ya? Y que yo además puedo observar. Yo puedo observar, por ejemplo, que esa persona está más morena y yo puedo creer toda mi vida que esa persona es morena. Pero a lo mejor nació con piel más blanca solamente que vivió toda su vida en la playa. ¿Ya? Entonces, eso es el fenotipo. El fenotipo son todos tus genes que han sido modificados por el ambiente. Y repito que el ambiente no es solamente el medio ambiente. El ambiente es todo lo que no sean los genes. Ya que el ambiente inclusive puede ser hasta tu propio cuerpo. ¿Ya? Porque puede ser tu corazón, un órgano también puede ser parte del ambiente. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con estos dos conceptos? Aquí podemos ver el ejemplo que yo di. La chica de arriba, genotípicamente, tiene como piel como más clara, ¿no es cierto? Pero por el sol yo la veo morena. Entonces su fenotipo es morena. Pero genotípicamente su genotipo es de piel blanca. En el caso de abajo, en este caso coincide. Ya tanto su genotipo como su fenotipo nos dicen que tienen el mismo color de piel. Ya a veces coincide, como en el ejemplo de abajo, pero a veces no. A veces no coincide. Ya lo mismo, por ejemplo, si esta chica de la rubia, por ejemplo, se tiñe el pelo. Ya mejor quiere ser pelirroja. Pero genotípicamente ella es rubia. Solamente que se tiñó el pelo pelirrojo y ahora su fenotipo yo la veo como si fuera pelirroja. ¿Ya? A eso me refiero con esos dos conceptos. Ahora, este experimento se los quería mostrar porque para que ustedes vean lo esencial que es el núcleo. Acá lo que tenemos son dos tipos de plantas, ¿ya? Eh, en este caso son acetabularia, ¿ya? Tenemos dos tipos de acetabularia. Tenemos una que es de la familia mediterránea y otra que es crenulata, ¿ya? Más que el nombre, porque el nombre en realidad como que no tienen que aprendérselo, sino que me interesa que ustedes sepan de que son dos plantas hermanas, por así decirlo, son dos acetabularias, solamente que son dos acetabularias con cosas distintas. Fíjense, por ejemplo, en la parte de arriba que se llama cólora. Ya tenemos el pie, luego tenemos el tallo y más arriba tenemos la corola. ¿Ya? Fíjense en la corola que son dos diferentes, son muy diferentes. En una, por ejemplo, parece como una flor, ¿no es cierto? Así como extendida. Y en la otra parece como una copa. ¿Ya? Parece como que tiene los tallos hacia arriba. Entonces son dos acetabularias, pero
con genes diferentes. Por ejemplo, los genes de la Mediterránea, en su gen está escrito que su corola, los tallos van apuntando hacia arriba, ¿ya? En cambio, en la crenulata, sus, eh, sus genes que están en el núcleo, sale ahí escrito de que la corola está como extendida, está como abierta, como si fuera una mano abierta, ¿ya? Entonces, si bien son dos acetabularias, el solo hecho de que tenga genes diferentes ya las vuelve visualmente distintas, ¿ya? Teniendo una corola abierta como una mano, como la palma de mi mano, y teniendo la otra corola apuntando los tallos hacia arriba. Ahora, si ven la segunda imagen, la que en este caso está a mi lado derecho, lo que hicieron ahí fue cortar la corola, ¿ya? Pescaron una setebularia con la corola abierta, como si fuera una palma de mi mano, ¿no es cierto? Con todos los dedos extendidos, y se la cortaron. Y al cortarla, le implantaron otro núcleo, ¿ya? Pero la setebularia que le cortaron la parte de arriba es la que tenía la corola como si fueran como dedos hacia arriba, ya con los pétalos apuntando hacia arriba. Le cortaron la corola, pero le pusieron otro núcleo, es decir, le quitaron su núcleo. Por ejemplo, a la Mediterránea le quitaron su núcleo y le pusieron el núcleo de la otra. Ahora se preguntarán, ¿por qué le intercambiaron el núcleo? ¿Por qué le pusieron el núcleo de la otra? Para ver si al volver a crecer la corola, crece como estaba anteriormente, es decir, apuntando hacia arriba, o si va a crecer como la palma de la mano extendida. Lo que sucedió fue efectivamente que creció con la palma de la mano extendida. Ya la corola está extendida. ¿Por qué se dio esto? Porque ya no tiene el núcleo anterior, sino que tiene un núcleo nuevo. Y el núcleo nuevo sale escrito de que la corola va a crecer de manera extendida. Dicho de otra manera, dicho este experimento, dicho de manera simple, el núcleo es el que manda, ¿ya? Porque en el núcleo están los genes, ¿no es cierto? En el núcleo de la célula están los genes. Es decir, si el núcleo dice de que la córula va a crecer de tal manera, es así como tiene que crecer, independiente cómo era la córula antes, ¿ya? Por ejemplo, si aquí tenemos otro ejemplo. Si yo tengo una rana, por ejemplo, albina y una que no es albina, yo pesco uno de estos renacuajos y lo coloco en el núcleo, le quito su núcleo y le coloco uno que diga que va a ser albina, a pesar de que este renacuajo no es albino, pero yo le quité su núcleo y lo coloqué un albino. Finalmente este renacuajo va a ser igualmente albino, porque le coloqué un núcleo que diga que es albino. ¿Ya? Es decir, los genes te van a formar a ti como tú eres. Independiente de cómo naciste, te van a formar a ti. En este caso, este renacuajo no iba a ser albino, iba a ser un renacuajo normal. Pero como yo le puse un núcleo albino, automáticamente se va a expresar como si fuera albino. ¿Hasta este punto hay alguna duda? Si alguien tiene alguna duda entonces hasta este punto o hay algún concepto que no le quede bien claro, me avisa, me lo escribe en los comentarios y mientras continúo con la clase voy a volver al comentario que usted me colocó ya. Ahora, como les decía, en el caso de los seres humanos tenemos 46 cromosomas que son los que se pueden ver acá. ¿Ya? O también dicho de otra manera, 23 pares. Aquí podemos contar los pares. Está el par 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al par 22, que es el pequeñito que está acá. Y el par 23 entonces sería el par sexual. En este caso, si yo les pregunto si este cariotipo, que recordemos que el cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas de una persona ordenados, ¿ya? Obviamente en el núcleo los cromosomas no están ordenados de esta manera, ¿ya? Somos nosotros los científicos que ordenamos esto para facilitar su estudio, ¿ya? Entonces, este cariotipo entonces son todos los cromosomas ordenados. Ahora yo les pregunto, una vez que está ordenado este cariotipo, esta persona, porque finalmente es una persona, ¿qué sexo posee? ¿Es masculino o femenino? ¿Qué creen ustedes? Entonces, para responder esa pregunta, yo tengo que ir al par sexual, que es el par 23, que es el último que está acá, y ver cuáles son sus cromosomas. En este caso tengo un cromosoma X
y tengo un cromosoma Y. Entonces yo automáticamente sé que este pertenece a un macho en este caso, ya el género, perdón, el sexo masculino. Si en el caso contrario tuviera una X y otra X en el par sexual, sería una chica, ¿no es cierto? Pero en este caso sabemos que es un hombre. Ahora, ¿por qué se ordenan en par? Antes de pasar al siguiente. Los cromosomas se emparejan porque en el par uno, ustedes pueden observar que hay dos cromosomas, ¿no es cierto? En el par uno hay un cromosoma que pertenece al padre y otro cromosoma que pertenece a la madre. ¿Ya? Lo mismo pasa con todo el resto de las parejas. ¿Ya? Es decir, en el par cromosómico número 2 que tenemos acá, hay un cromosoma que pertenece a la madre y otro que pertenece al padre. ¿Ya? Si vamos, por ejemplo, al par número 15, que encontramos acá abajito, un cromosoma número 15 es del padre y otro cromosoma número 15 es de la madre. Ahora se preguntarán cómo heredaron estos cromosomas los hijos. Recordemos que el cromosoma de la madre lo heredan finalmente del ovocito 2 que se transforma en el óvulo y el cromosoma del padre viene, ¿no es cierto?, en el espermatozoide. Y en el momento de unirse, estos cromosomas se juntan y se emparejan. ¿Ya? Esta pareja de cromosomas se le conoce como cromosomas homólogos, ¿ya? Que es lo que venía a continuación. Cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos, entonces, son los que se emparejan. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se emparejan? Porque poseen un tamaño similar y además poseen la misma secuencia de ADN. ¿Ya? Es decir, imaginemos que el gen para el color de ojos pertenece, por ejemplo, a la pareja número 4. ¿Ya? Entonces, los genes de color de ojos están en la pareja número 4. Entonces, cuando se juntan estos cromosomas, cuando se juntan, buscan a su pareja. Es decir, yo, como cromosoma paterno, que tengo el gen para color de ojos, me voy a juntar con el otro cromosoma, que es el cromosoma materno, que también tiene el gen para el color de ojos. Entonces, una vez que lo encuentro, me junto. Es como cuando hacen esa actividad que a usted le dan un número, cuando hacen grupo al azar, y no sé, pues tengo 50 alumnos y le doy a cada uno un número. Ya, por ejemplo, de estos 50, a 10 de estos 50 le doy el número uno. A los otros 10 le doy, por ejemplo, el número 2, a otros le doy el número 3 y así, hasta que todos tienen un número. Y le digo, júntense con su grupo que tiene el mismo número. Entonces ustedes empiezan a desordenarse y empiezan a buscar a los otros estudiantes que también tienen el mismo número que usted. Y se empiezan a emparejar. Y en ese caso ustedes serían estudiantes homólogos. Y una vez que se forman el grupo, todos ustedes tendrían el mismo número. Ya sea que todos tienen el mismo número 2 o todos tienen el mismo número 4. ¿Ya? Lo mismo pasa con los genes. En este caso, los cromosomas, en este caso obviamente son dos nomás, pues no son 10 alumnos, sino que solamente son dos. Entonces, los cromosomas homólogos se juntan de la misma manera, buscan a su pareja que tiene el mismo gen. Ya, en este caso no es el mismo número, sino que es el mismo gen. Ya sea que sea para el color de ojos, para el color de piel, para la altura, para, eh, no sé, la forma de la mano, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos son los cromosomas homólogos finalmente. Los cromosomas son homólogos, son aquellos cromosomas que se unen porque tienen el mismo tamaño y tienen la misma secuencia genética. Y obviamente uno es del padre y el otro es de la madre. ¿Ya? Y de estos, como les decía, de estos 23, bueno, de estos 46 cromosomas, o dicho de otra manera, de estas 23 pares de cromosomas, 22 son autosómicos, que son los que me hablan de todos los genes que no son sexuales. Y tenemos dos cromosomas, es decir, una pareja de cromosomas sexuales, que ahí sale escrito todo lo que son eh, los caracteres sexuales. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, compara a un niño de primero básico con una niña de primero básico, eh, realmente anatómicamente no son muy diferentes, solamente obviamente el aparato reproductor. Pero, por ejemplo, si yo a una niña le corto el pelo, por ejemplo, y no sé, le quito los aros pequeñitos que se suelen colocar y la visto como hombre, va a parecer como si fuera un niño. Hasta incluso tienen la misma voz parecida, tienen como la voz de pito, ¿no es cierto? Por eso, por ejemplo, eh, cuando doblan, por ejemplo, alguna serie de televisión, algunos animes, por ejemplo,
la persona que dobla a los niños en realidad son mujeres. ¿Ya? No sé si se han dado cuenta, por ejemplo, la persona que dobla a Naruto, en la serie Naruto, en realidad no es una señora, ¿ya? Porque la voz de los niños, eh, a esa edad, todavía no se ha agravado, todavía no ha pasado por la pubertad. A lo que quiero explicar con esto es que los cromosomas sexuales, una vez que se activan, se empiezan como a diferenciar en el caso del hombre con la mujer, se empiezan a diferenciar más aún que cuando eran niños, ¿ya? Es decir, al hombre, por ejemplo, se le graba la voz, le sale pelo donde antes no tenía, a la chica, por ejemplo, se le ensanchan las caderas, por ejemplo, le crece el pecho, por ejemplo. Entonces, todo eso sale escrito en los cromosomas sexuales, ¿ya? Eh, no sé si tienen alguna duda hasta acá. Voy a revisar el chat antes de explicar lo siguiente. ¿Ya? Supongo que no hay ninguna duda hasta ahora. Entonces, ahora vamos con el siguiente concepto que igual lo van a escuchar harto, que son los alelos. ¿Ya? Un alelo, como dice acá, representa las distintas formas en las que puede existir un mismo gen. Es decir, imaginemos el gen que codifica para el color de ojos, como podemos ver en este ejemplo. Entonces, ese mismo gen puede ser de distintas maneras. Por ejemplo, el gen de color de ojos puede ser para ojos café, para ojos verdes, para ojos café claro, café oscuro, para color azul, color celeste, ¿no es cierto? Eso es un alelo. Un alelo es las dos o más formas diferentes que tiene un gen. Por ejemplo, el gen para color de... Otro ejemplo más, para el gen para el color de pelo. El gen para el color de pelo no es uno solo, porque si fuera uno solo, todos tendrían el pelo del mismo color. Pero sabemos que no es así. Entonces el gen de color de pelo tiene varios alelos. Tiene el alelo pelirrojo, el alelo rubio, ¿no es cierto? El alelo café claro, el alelo café oscuro, ¿no es cierto? El alelo como medio como pelirrojo oscuro, ¿no es cierto? Negro también. Entonces, eso es un alelo. ¿Ya? El alelo son todas las formas diferentes en las que puede existir un gen. ¿Ya? Incluso hasta para la altura de una persona. Tenemos, por ejemplo, los genes que son para la altura de una persona. Tenemos los alelos para que sea alto, para que sea bajo, para que sea mediano. ¿Ya? Para que sea, no sé, más ancha la persona, sea más delgadita, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con los distintos alelos. ¿Ya? Y estos alelos, recordando obviamente de que uno viene del papá y el otro viene de la mamá, cuando se da la casualidad de que tanto la mamá como el papá te entregan estos cromosomas y en estos cromosomas ambos son para el color de ojos, por ejemplo, café, como se ve en esta imagen, se da la casualidad de que son homocigotos, ¿ya? Es decir, si mi mamá, por ejemplo, tiene los ojos café claro y mi papá también, mi mamá me va a entregar el gen de ojos claros y mi papá también. Es decir, me va a entregar un cromosoma que tenga el ojo claro y mi papá me va a entregar el otro cromosoma que también tenga el ojo claro. Entonces yo tengo dos cromosomas, tengo una pareja de cromosomas que ambos salen el ojo claro. Y como ambos son ojos claros, me dice que soy homocigoto. Pero ¿qué pasa? Que con este ejemplo se va a entender aún más. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi papá, por ejemplo, tiene los ojos café, pero mi mamá tiene los ojos celestes? Mi mamá, por ejemplo, me va a dar el gen, el cromosoma con el gen de ojos celestes, y en este caso mi papá me va a dar el gen, el cromosoma con el gen para ojos café claro. ¿Ya? ¿Qué pasa en ese caso? Porque yo tengo una pareja de cromosomas que si bien se juntaron, porque ambos son para el color de ojos, ¿no es cierto? Se juntan por eso, recordemos. Uno dice que tengo los ojos celestes, pero el otro dice que tengo los ojos claros, perdón, los ojos café. Entonces finalmente, ese es mi genotipo. Pero ¿cómo yo me voy a expresar? ¿Cuál va a ser mi fenotipo? ¿Cómo me va a ver la gente? ¿Me va a ver con ojos café o con ojos celestes? Entonces, de ahí vienen las personas heterocigotas. ¿Ya? Entonces, la persona homocigota, ambos cromosomas tienen el gen para ojos café. Pero la persona heterocigota tiene un cromosoma con ojos café, pero otro con ojos celestes. ¿Ya?
Entonces, esa es la diferencia. Uno tiene lo mismo gen, exactamente igual, es decir, ambos mismo color, misma altura, misma forma de pelo, misma forma de ojos, mismo tono de piel, ¿ya? En cambio, el heterocigoto son diferentes. Es decir, un gen me dice que voy a ser moreno, pero otro dice que me voy a ser blanco. El otro gen, por ejemplo, me dice que voy a ser alto, porque mi papá es alto, pero me dice que mi mamá es baja, entonces tengo también el gen que probable es que sí yo sea bajito, ¿ya? O no sé, mi mamá tiene el pelo crespo, pero mi papá tiene el pelo liso. Entonces, heredo tanto el liso como el crespo, ¿ya? Heredo tanto el color de ojos cafés como el color de ojos celestes. Entonces, eso es un heterocigoto, ¿ya? Los heterocigotos tienen genes diferentes. Ahora se preguntarán, finalmente, ¿cómo voy a hacer, pues? ¿Cómo se me va a expresar? A lo mejor algunos pueden creer, por ejemplo, que voy a tener un ojo de un color y el otro de otro color. O a lo mejor voy a tener la mitad del pelo crespo y la otra mitad del pelo liso. O voy a tener, no sé, la mitad de la piel oscura y la otra mitad de la piel blanca. Y lo que realmente pasa, ustedes obviamente saben que eso no sucede, pero para que se entienda, lo que realmente pasa es que finalmente, si yo heredo dos genes diferentes, es decir, soy heterocigoto, tengo dos genes de colores diferentes o de tamaño diferente, por ejemplo, lo que realmente va a suceder es que se va a expresar, fenotípicamente se va a expresar el gen que sea dominante, ¿ya? Por ejemplo, eh, lo más común es que el gen dominante para el color de piel sea el color de piel más oscuro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si mi mamá, por ejemplo, mi mamá es afroamericana, pero mi papá es de piel blanca, lo más probable es que yo tenga piel oscura, ya que de rasgos de un afroamericano. ¿Por qué? Porque la piel más oscura es un gen que es dominante, ¿ya? Por ejemplo, ¿por qué hay menos gente con ojos de color celeste o color de ojos verdes? Porque el color de ojo café es más dominante que el color de ojos más claros. Entonces, esto es un gen dominante. El gen dominante es aquel gen que se expresa, ya que tiene más probabilidad de expresarse. En cambio, el gen recesivo, que también lo explica acá, es el gen que no se va a expresar, ¿ya? Entonces, para que se entienda, el gen dominante es el que siempre se expresa, ¿ya? Esa es una regla que es así, ¿ya? El gen dominante siempre se expresa. El gen recesivo jamás se va a expresar a menos que no exista un gen dominante, ¿ya? Cuando una persona no posee un gen dominante para algo, no queda otra opción que se exprese el que es recesivo. Por ejemplo, si mi mamá, por ejemplo, tiene los ojos celestes y mi papá también tiene los ojos celestes, tendría dos genes recesivos, porque recordemos que los ojos celestes son recesivos. Tendría dos genes recesivos para el color de ojos. Y como no hay dominante, no me queda otra que se exprese el color celeste, ¿ya? Entonces, las personas que tienen los ojos claros, lo más probable es que posean genes recesivos para el color de ojo, ¿ya? Las personas que tengan los ojos más oscuros es porque poseen un gen dominante que es para ojos oscuros, ¿ya? Ahora, se preguntarán, a veces pasa, sí, a veces pasa de que mis papás tienen los dos tienen el ojo oscuro, ¿ya? Pero yo nací con los ojos claros. ¿Puede pasar? Sí. ¿Por qué puede pasar? Porque ambos padres son heterocigotos. Es decir, mi mamá tiene los ojos café oscuro, pero también tiene el gen recesivo de ojos claros. Mi papá, igual, tiene el gen de café oscuro de ojos, pero también tiene el otro gen para ojos claros. Es decir, ambos son heterocigotos. Y cuando ellos se cruzaron y me tuvieron a mí, nací con los ojos claros. ¿Por qué? Porque heredé ambos genes recesivos. Heredé el gen recesivo de mi papá y el gen recesivo de mi mamá. Y al juntarlos me quedé con los dos recesivos y por eso tengo los ojos claros. ¿Ya? Por eso a veces pasa también de que el hijo tiene ojos claros, pero los papás no. ¿Ya? Porque el gen dominante, repito, no es el gen que se hereda necesariamente, sino que es el gen que se expresa. Es decir, yo perfectamente puedo heredar puros genes recesivos, ¿ya? O puedo heredar también puros genes dominantes, también puede pasar. Pero el que se expresa es el dominante, no el recesivo, independiente de yo igual herede. ¿Hay alguna duda hasta acá?
¿Ya? Si no hay alguna duda, entonces vamos a continuar. Ahora, bueno, aquí me aparece un ejemplo que dice, por ejemplo, dice una persona posee un par de cromosomas, ¿ya? Uno de estos tiene el gen para ojos café y el otro tiene tiene el gen para ojos celestes, que era el ejemplo que yo le daba, pero en este caso esta persona es heterocigota. ¿Por qué es heterocigota? Porque tiene ojos cafés y ojos celestes, es decir, tiene genes diferentes. Si fuera homocigota, tendría ambos genes café o eh, ambos genes celestes. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será el color de ojos de esa persona? Entonces, para saber cómo será el color, si va a ser ojos café o va a ser ojos celestes, ustedes tienen que investigar cuál de estos genes es más dominante. Obviamente ustedes ya saben que, porque yo les dije que los ojos cafés son dominantes, es decir, esta persona lo más probable es que tenga los ojos café, ya porque el gen dominante va a tapar, por así decirlo, el recesivo, que son los ojos celestes, y solamente se va a expresar el color de ojos café, ¿ya? Y acá tenemos algunos ejemplos, ya el gen dominante, tenemos los ojos marrones, que sería como café oscuro, y tenemos color de ojos negros, que es como bastante raro realmente tener los ojos negros, hay muy poca gente que tiene los ojos negros, lo más probable es que tenga los ojos café muy oscuros. Y tenemos los genes recesivos, por ejemplo, tenemos el ámbar, los ojos grises, que es súper raro. De hecho, ahí dice que son los grises son los más recesivos. ¿Ya? Es decir, son incluso más recesivos que los ojos azules, que ya son recesivos. Avellana, verde, ¿no es cierto? Y aquí viene nuestro amigo Gregor Mendel, que fue un sacerdote, ¿no es cierto? Que lo que hizo él fue investigar cómo se iban reproduciendo las plantas. ¿Ya? Se dio cuenta, por ejemplo, que una misma especie poseía, no sé, semillas de color verde y otra de la misma especie poseía semillas de color amarillo. Entonces él no se explicaba de si era la misma especie porque esas semillas eran de diferente color. Y lo asoció obviamente a las personas. Los seres humanos somos de la misma especie, pero no somos todos iguales. Entonces las plantas, a pesar de que sean de la misma especie, no tienen por qué ser iguales. ¿Ya? Y ahí ideó el famoso tablero de Punnett, que es el que ustedes conocen y que los hizo tanto sufrir a algunos de ustedes en segundo medio. ¿Ya? El tablero de Punnett es como un gato. Ya cuando ustedes juegan un gato, es parecido al tablero de Punnett. Ya tiene como las mismas casillas. Y es un método que nos permite dilucidar cómo va a ser los hijos. ¿Ya? Por ejemplo, en el tablero de Punnett, la letra mayúscula, independiente si es una letra A, independiente de la letra del abecedario, si es una letra mayúscula, está indicando que ese es el gen dominante. ¿Ya? Si la letra es minúscula, me está indicando que es un gen recesivo. ¿Ya? Y repito, independiente de la letra. Lo importante es si es mayúscula o es minúscula. ¿Ya? Perfectamente yo podría cambiar todas las letras por letras B. O podría cambiar todas las letras por letras C. O cualquier otra letra del abecedario. ¿Ya? Pero eso suele ocupar la A para hacerlo más fácil. Ahora, yo les pregunto, aquí tenemos todos, tenemos el papá y la mamá, ¿no es cierto? Donde dice femenino y masculino, ¿no es cierto? Ahí sale así escrito porque es otro idioma por si acaso, no es que yo me haya escrito, me he equivocado en escribir, en otro idioma. En este caso, que lo voy a escribir acá para que se vea, lo voy a escribir acá acá. Si la persona es homocigota, dominante, se escribe de esta manera, dos letras mayúsculas, ¿ya? Si la persona es homocigota, cigota, pero es recesiva, no dominante, es recesiva, se escribe de esta manera, con dos letras minúsculas. ¿Ya? Que sea homocigota, recordemos que sus dos genes son iguales, es decir, por consiguiente las dos letras serían iguales, serían las dos mayúsculas y las dos minúsculas. Entonces, el gen, cuando es homocigoto, automáticamente ustedes tienen que entender de que las dos letras son mayúsculas o las dos letras son minúsculas. Si es dominante son mayúsculas, si es recesiva es minúscula. Pero si es heterocigota, y se escribe heterocigota secas, ¿ya? No existe heterocigota dominante y tampoco existe heterocigota recesiva, eso no existe, ¿ya? Solamente es heterocigota secas. Si es de heterocigota tiene que tener el uno y el otro, ¿ya? Por ejemplo,
tomemos, ignoren lo que sale escrito aquí arriba, tomemos lo que yo escribí recién acá. Imaginemos que el gen dominante en este caso son los ojos café claro, ¿ya? Y el gen recesivo son los ojos celestes, ¿ya? En este caso, si yo digo, por ejemplo, que yo soy homocigoto dominante, es decir, yo tengo mis ojos cafés, y ambos genes son cafés, yo me debería escribir así, con dos A mayúsculas. En cambio, si yo conozco una persona, por ejemplo, que tiene los ojos claros y es homocigota, se debería escribir así, con dos letras minúsculas, porque los ojos celestes, que son ojos claros, son recesivos, perdón. Pero si hay una persona que tiene los ojos celestes, perdón, que tiene los ojos café, pero yo sé que es heterocigoto, se escribe de esta manera, porque, porque tiene el gen, que es la letra A, tiene el gen para los ojos cafés, pero como es heterocigoto también tiene el gen para otro color de ojo que puede ser el celeste. ¿Ya? Así es como se escribe, y eso por eso está escrito acá. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso yo sé que ambos padres son heterocigotos, porque la madre en este caso tiene una mayúscula y una minúscula, entonces heterocigoto. Lo mismo pasa con el padre, tiene una mayúscula y una minúscula, entonces también es heterocigoto. Y cuando se crucen, cuando tengan hijos, me van a dar estos posibles hijos. Puede que ellos tengan un hijo completamente dominante, es decir, que tengan un hijo con los ojos completamente café. Puede que tengan otro hijo con los ojos cafés, pero que sea heterocigoto, como se ve acá. Puede que tengan otro hijo también con los ojos café, pero que también sea heterocigoto. O existe la posibilidad también que tengan un hijo con los ojos celestes. ¿Ya? Por eso también se da el caso de que cuando los dos papás tienen a varios hijos, a lo mejor todos los hijos tienen los ojos cafés, menos uno que tiene los ojos claros, que fue como el preñado, por así decirlo. ¿Ya? También se da ese caso. Ahora, cómo se resuelve esto?